carta a los Efesios, capítulo 4, terminamos el versículo 6. Hoy vamos a entrar en 2 versículos solamente, que son sumamente importantes para entenderlos y comprenderlos, para así mismo saber la obra que Dios ha hecho con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 7 y 8 dice así: pero a cada uno de nosotros, se está refiriendo a cada uno de los que estamos acá, cada uno de nosotros en particular, personalmente, no a todos juntos, sino a cada uno personalmente, individualmente. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No se me pierda, porque los 2 versículos están íntimamente ligados. Primeramente dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Aquí hago un alto. La Escritura enseña que Cristo, nuestro Señor, que está en los cielos, Él tiene una medida del don que es propio de Él. Quiero que me siga con mucho cuidado. Nosotros tomamos, según esta escritura, nosotros tomamos de acuerdo a la medida del don de Cristo, nosotros recibimos gracia de Dios. Esto yo lo voy a explicar con calma para que podamos nosotros entender bien esto, porque esto tiene que ver con nuestra vida cristiana. Quiero decirles que nosotros no podemos vivir la vida cristiana por nosotros mismos. Necesitamos la gracia de Dios que recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos enseña que nuestro Señor Jesucristo, en Él habita la plenitud de la deidad. En Cristo, en Jesucristo, habita la plenitud de Dios Padre. De esa plenitud de Dios Padre, el Padre nos da a cada uno de nosotros la porción de la gracia que nosotros necesitamos para agradarle a Él, para hacer las cosas que Él nos ha llamado a hacer para la gloria de su nombre. Todos nosotros somos llamados a hacer buenas obras para Dios, pero nosotros no las podemos hacer por nosotros mismos. Hay veces nosotros vemos a alguna persona y decimos, oye, esa persona es buena gente, esa persona hace buenas obras. Yo no sé si ustedes han visto la Teletón. Año tras año se celebra la Teletón en Panamá. Y mucha gente, sean pobres, clase media o gente adinerada, dan y hacen donativos. Esa es una buena obra, ¿verdad? Claro que es una buena obra. Ahora bien, esas no son las buenas obras que habla la Escritura. Las buenas obras que habla la Escritura, voy a leerlo aquí mismo, creo que en Efesios.
Creo que es Éfeso. Bendito Dios. Aquí está. Pero no recuerdo. Voy a tener que citarla no, aquí está. Pensaba citarla de memoria, pero es mejor leerla. Mira lo que dice la Escritura. En el capítulo 2, versículo 10. Bendiciones, varón. Escúcheme, esto es interesante. Dice, porque nosotros, usted y yo, somos hechura de Dios. Síganme con mucho cuidado. Nosotros, los que aquí estamos, somos hechura de Dios. Hemos sido hechos por Dios. Pero sigue diciendo, creados en Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva creación de Dios por medio de Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, le pedimos perdón por nuestros pecados y nuestros pecados son limpiados, nosotros nacemos de nuevo para Dios. Ahora somos hijos de Dios. Por eso es que dice esta porción, ¿no?, que nosotros somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. Cuando nos unimos por la fe a Jesucristo, entonces Dios saca a la luz una nueva creación. Perdón, nosotros somos la nueva creación de Dios que está sobre esta tierra. Significa que hay dos creaciones en esta tierra. Los hombres que no aceptan a Cristo, los hombres que rechazan a Cristo por su incredulidad, o los hombres que rechazan a Jesucristo a causa de sus pasiones, a causa del deleite que tienen en sus pecados, no quieren venir a Cristo. Prefieren mantenerse en sus pecados, como bien lo dice la Escritura, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de su Hijo. Y dice, y esta es la condenación, que no quisieron venir a la luz de Cristo, porque aman más las tinieblas en las cuales están. Claramente la Escritura nos habla que los hombres pueden rechazar a Jesucristo por incredulidad, porque no creen, o pueden rechazar a Jesucristo porque prefieren vivir en sus delitos, en sus pecados. Dice, no, si yo voy a Cristo, tengo que dejar la tercera mujer que tengo. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar de tomar, por poner un ejemplo. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar de andar por ahí adulterando. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar de robar. Si yo vengo a Cristo, tengo que dejar de trabarme con una droga. Entonces dice, no, yo prefiero la droga. Yo prefiero el licor. Yo prefiero mi pecado, porque me gusta. Entonces, esa es otra razón por la cual algunas personas no vienen a Cristo. Al no venir a Cristo y no estar en Cristo, siguen siendo la misma creación vieja desde Adán. El hombre desde Adán viene pecando, alejado de Dios. Primero porque no conocía a Dios. El único pueblo que conocía a Dios, ya les dije la vez pasada, era el pueblo judío. Todos los demás pueblos no conocían a Dios, conocían que eran ídolos, demonios. Cuando Jesucristo viene, Él viene a los judíos
y trae el conocimiento de que hay un Dios en los cielos que quiere recibirnos a nosotros como hijos. Y por eso es que surge esta nueva creación en Cristo. Esta nueva creación es mediante la fe en Jesucristo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, que murió en la cruz, que resucitó y que su sangre le lava de sus pecados, y usted se arrepiente de sus pecados, lavando sus pecados en la sangre de Jesucristo, usted se une a Cristo y Dios le hace a usted una nueva creación. Ahora usted está unido a Cristo. Ya usted no es la misma persona. Ahora usted es fulano de tal unido a Cristo. Les digo para que puedan entender. Hace aproximadamente 45 años yo tomé la misma decisión que ustedes tomaron hace poco, de entregarle mi vida al Señor Jesucristo, recibirle como Señor y como Salvador. Al hacerlo, Dios me hizo a mí una nueva creación. Ahora, estando en Cristo, yo soy una nueva criatura, ahora soy hijo de Dios. ¿Me siguió hasta aquí? Levante la mano los que me siguieron hasta aquí, si no voy a tener que repetirlo todo. Oh, bendito Dios, qué bueno, qué bueno. Pues bien, dice entonces la Escritura, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estas buenas obras, sigue diciendo la Escritura, estas obras Dios las preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Dios preparó esas buenas obras para que nosotros, ahora que somos una nueva creación en Cristo Jesús, ahora somos nuevas criaturas, ahora somos hijos de Dios. Ahora lo que tenemos que hacer es saber cuáles son esas buenas obras para andar en ellas. Esas son las obras que agradan a Dios. Volvemos entonces a Efesios, el texto que estamos considerando, y dice que a cada uno de nosotros Dios nos dio la gracia. ¿Qué significa la gracia? La gracia tiene dos significados. Uno es el favor inmerecido de Dios para nuestra salvación. Nosotros no hemos tenido que hacer nada, ninguna obra buena para que Dios nos aceptase como hijos suyos. El que hizo la obra fue nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz. Cuando Él muere en la cruz, Él derrama su vida y su sangre, y a través de esa sangre que Él derramó es que nosotros podemos, por la fe, solamente creyendo en ese sacrificio que Él hizo, podemos nosotros recibir el perdón de Dios con solo arrepentirnos, pedirle perdón a Dios Padre por nuestros pecados. Verdaderamente arrepentidos, Dios nos perdona porque estamos creyendo en el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Esta es la salvación mediante la gracia, la salvación mediante el favor de Dios para nosotros. Dios nos ha favorecido sin nosotros merecerlo. Simplemente es un regalo de Dios. Es la gracia de Dios derramada en nosotros. Pero hay otro significado de la gracia. La gracia también es la capacidad que Dios nos da a nosotros para poder hacer las obras que Él preparó para nosotros. Repito, cada uno de nosotros individualmente tiene una obra que cumplir. Y Dios derrama, nos da la gracia, la capacidad de hacer esa obra mediante lo que es la provisión
que Él ha separado en Cristo Jesús para nosotros. Muy bien. Con respecto a la gracia, quiero, para que tengan ustedes un mayor entendimiento, ir a Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. En este caso, escuche, está hablando el apóstol Pablo. Esto es sumamente importante. Lo que dice Pablo nos ilustra a nosotros, nos ayuda a comprender que nosotros, cada uno de nosotros, necesita esa gracia especial de Dios. Necesita esa capacidad que Dios nos brinda para que podamos hacer algo para Dios. Si usted quiere ser, por ejemplo, médico, ¿qué usted tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que estudiar medicina. Si usted quiere ser un arquitecto, ¿qué tiene que hacer? Usted va a estudiar arquitectura. Si usted quiere ser ingeniero, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que ir a estudiar ingeniería. O sea, usted pone de su parte, usted se esfuerza, usted estudia, se quema las pestañas, 6 años, 5 años de carrera, estudiando todos los días, todas las noches. Y usted se gradúa finalmente de la profesión que usted escogió para estudiar. Esto no ocurre en cuanto a las obras que Dios nos manda a hacer. Dios nos manda a hacer a nosotros obras más grandes que un médico. Nos manda a nosotros, o sea, individualmente, vuelvo y repito, no es para todos, es individualmente. Dios nos manda a hacer individualmente a nosotros obras mayores que un médico, que un ingeniero o que un arquitecto. Porque son las obras que Dios preparó, que ningún ser humano las puede cumplir, aunque vaya a la universidad más costosa, aunque vaya a Harvard, o que vaya aquí. ¿Cuál es la universidad más famosa aquí en Panamá? La Universidad de Panamá, la tecnológica, dice nuestra hermana Casil. Usted puede ir a la UMA, a la tecnológica, y prepararse, y mira, estar profesionalmente muy bien preparado, pero no está capacitado para hacer las obras que Dios ha preparado para usted. Porque las obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros son obras que se realizan con el poder que Dios nos da por el Espíritu Santo, la gracia de Dios que nos capacita para hacerlo. Pues bien, vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 7 al 9. Pablo, el apóstol Pablo, hablando respecto a esto, hablando de Pedro y de él, el apóstol Pedro y de él. Miren lo que dice: antes, por el contrario, como vieron, esto es el relato que hace el apóstol Pablo cuando él visita a Jerusalén a hablar con 3 de los apóstoles. Él habla con Juan, habla con Jacobo y habla con Pedro. ¿Por qué él habla con ellos 3? Porque eran considerados los principales apóstoles de entre los 11 que habían quedado. Pablo va a hablar con ellos porque Pablo había estado predicando el Evangelio sin haber seguido al Señor Jesucristo. Y él les explica a ellos el Evangelio que él había recibido de parte del Señor Jesús. Y entonces dice este relato: antes, por el contrario, como vieron que me había sido a mí encomendado el Evangelio a los gentiles, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de los judíos, actuó también en mí para los gentiles. Pablo claramente está diciendo:
Pedro fue enviado a los judíos y recibió la gracia de Dios para que los judíos lo escucharan. Así como Dios capacitó a Pedro para que hablase a los judíos el evangelio, así también el mismo Dios me ha capacitado a mí para hablarle a los no judíos o a los gentiles el evangelio de salvación. Ahora bien, y reconociendo, mira, esto es importante, ellos reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra, la derecha, nos chocaron la mano en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los judíos. Ahora, ¿por qué sucede esto? Porque ellos reconocieron, estos tres, Jacobo, Pedro y Juan, reconocieron que había una gracia especial, había una capacidad especial de parte de Dios para el apóstol Pablo para ir a hablarle a los gentiles. Ellos reconocieron esta gracia. ¿Cómo ellos reconocieron esta gracia? Por los resultados. ¿Me siguió? Yo sé que esta enseñanza es un poquito, un poquito adelantada. Es como decir una clase de 6º grado para niños de 1er grado. Pero es la palabra que hay en mi corazón para ustedes. Es necesario que nosotros recibamos la gracia de Dios para hacer la obra que Dios nos ha llamado a hacer. Pues bien, vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 9. También tiene, esto está hablando de la gracia de Dios. 3:9 y 10 dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. Mire usted lo grande que es nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Dios es grande. No hay nada imposible para Dios. Dios puede hacer las cosas Él solo. Pero a Dios le agrada más que nosotros colaboremos con Él para las cosas que Dios quiere hacer. Mire, el que nosotros seamos llamados para colaborar con Dios, esto es grande. Usted puede pensar, pero Dios, ¿será que me necesita a mí? ¿Usted qué cree? ¿Usted cree que Dios lo necesita a usted? Sí. Sí, Dios te necesita. En cuanto a la salvación, Dios nos necesita a cada uno de nosotros. Porque tenemos que ir y hablarles a otros acerca de la salvación que es en la fe de Jesucristo. Por eso es que en esta porción dice, porque nosotros, Pablo diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios. Y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Pablo se identifica como un colaborador de Dios. Pedro era un colaborador de Dios. Timoteo era un colaborador de Dios. ¿Alguien dijo por ahí un nombre? Dígalo. Escuché un nombre por ahí. ¿Sí? Timoteo era un colaborador de Dios. Tito era un colaborador de Dios. Asimismo, Dios le está llamando a usted a que usted sea un colaborador de Dios en este tiempo. Así mismo es. Dios es el que nos capacita. Esa es la gracia que Él nos da para hacer lo que Él nos manda hacer. Pues bien, dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios.
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Dios te manda a hacer una obra, pero te da la gracia para hacerla. Y eres tú el que puedes hacerla y debes hacerla. Y la haces por la gracia y el poder que te da el Espíritu Santo. Oh, alabado Dios. Así que no se menosprecie usted, que usted no puede colaborar con Dios, o que usted no puede hacer algo para Dios. Estas son las buenas obras que Dios preparó para que usted las haga. Oh, bendito Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a volver a Efesios, que quiero terminar, porque se nos va también la batería del equipo, que ya está caducando. Quiero llegar a esta porción que es sumamente interesante. Dice así: después que él habla y explica lo de la gracia de Dios que nos es dada, ahora nos abre más el panorama, amplía más la visión y dice lo siguiente, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Voy a repetir. Esto se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que subió a lo alto. El único hombre que ha subido a lo alto en cuerpo, alma y espíritu es nuestro Señor Jesucristo. Después de resucitar, Él subió a lo alto, subió a los cielos y más allá de los cielos. Dice, subiendo a lo alto, Él no se fue solo. Oh, Jesucristo no se fue solo a las alturas. Dice la Escritura que Él llevó cautiva a la cautividad. Yo le voy a explicar esto, porque este es rico, riquísimo entenderlo. Jesucristo fue levantado a lo alto, subió a lo alto, a las alturas donde está el Padre, el trono de la gloria. Él subió a la casa de Dios, pero no se fue solo. Él llevó consigo la cautividad, llevó cautiva, llevó presa, cautiva a la misma cautividad. Ahora bien, ¿a qué cautividad se está refiriendo? Y este es lo rico para esta tarde. Lo rico para esta tarde que usted debe recibir. Que entienda cuál fue esa cautividad que Cristo se llevó a los cielos. Quiero decirle lo siguiente, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza a su nombre. Lucas, capítulo 16. Vamos a buscar Lucas, capítulo 16. Habla sobre esta cautividad. Es el relato de la muerte de aquel pobre Lázaro que mendigaba en la puerta del hombre rico. Murió Lázaro el pobre y murió el rico. Esto está en Lucas capítulo 16, versículos 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Note usted, murió el pobre y los ángeles fueron a recogerlo. Pero murió el rico y no se apareció ningún ángel, sino que fue sepultado. Sigue diciendo. Ahora Jesús relata lo que pasa más allá de nuestros ojos. Dice, y en el Hades alzó sus ojos. ¿Quién? El rico. Él había sido sepultado. Y en el Hades, estando en el Hades, él alza sus ojos.
estando en tormentos. El Hades tiene una parte que es de tormentos. Ahí fue el rico. Y vio de lejos a Lázaro, a Abraham y a Lázaro en su seno. O sea, había en el caso la posibilidad de ver del otro lado. O sea, los dos lugares eran uno solo, era el Hades. El Hades tenía dos partes, una parte de tormento y una parte donde estaba Abraham y estaba el pobre. Por eso no se preocupe usted por ser pobre. Si usted es un pobre, pero que usted ama al Señor Jesucristo, usted está en un buen lugar cuando usted muera. Alabado Dios, es sobre eso que quiero hablarle. Santo Dios. Por eso no nos preocupa la vejez y los años que tengamos. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar preparado. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: me voy y voy a prepararles lugar para que estén conmigo donde yo esté. Y esto tiene que ver con este pasaje. Dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando él en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. En ese lugar había tormento de fuego, de llama. Estaba encendido ese lugar, porque ese hombre se amó solamente a sí mismo y no supo amar a su prójimo. Un lugar de tormento, esta es una realidad. Pues bien, pero también es una realidad que había un lugar de consolación. Y es el lugar que la Biblia llama el seno de Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora Lázaro, es consolado aquí, y tú atormentado. Hay allá, en el más allá, después que morimos, un lugar de tormento y un lugar de consolación. Y sigue diciendo: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. ¿A dónde quiero llegar? Cuando Cristo resucita y sube a los cielos, dice Efesios, que es nuestro texto que estamos estudiando, dice Efesios que Él subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad. ¿A qué cautividad se está refiriendo? A todos los que estaban en el seno de Abraham. ¿Por qué solamente a los que estaban en el seno de Abraham? Acuérdense que Cristo era judío y ellos vivían bajo la ley. Cuando Cristo muere, todos aquellos judíos que vivieron rectamente, que vivieron haciendo los sacrificios de corazón, que vivieron creyendo en Dios, estos todos estaban en el seno de Abraham, en el lugar de la consolación, pero no estaban en la casa de Dios, no estaban en las alturas, porque todavía Cristo no había llegado, todavía Cristo no había hecho el sacrificio para que los pecados de todos ellos fuesen quitados. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, todos aquellos que habían muerto, desde Adán hasta Lázaro, todos ellos estaban esperando como que cautivos ahí en el Hades. Acuérdense que el Hades tenía dos partes: el seno de Abraham y el lugar de los tormentos. Solamente los justos estaban en el seno de Abraham, pero no estaban en la casa de Dios. Pero cuando Cristo resucita y es subido a los cielos, Él entonces lleva cautivo a los cielos a esta cautividad que estaba en el Hades, a los justos que no habían podido entrar a la casa de Dios, porque hacía falta el sacrificio del Cordero de Dios.
que quita el pecado del mundo, tanto de los judíos como de nosotros los gentiles. Termino ahora con esto, porque quiero estacionarme en que Él llevó en lo alto la cautividad. Y está en el Salmo 126. Oh, bendito Dios. Dice así: cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Oh, bendito Dios. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. La cautividad tiene dos dimensiones: la dimensión en el mundo y la dimensión espiritual en el reino de Dios. Yo me estoy refiriendo aquí a la dimensión en el reino de Dios. Esa cautividad que Cristo se llevó a los cielos, que habla de Efesios, es la cautividad de Sión. Abraham, Isaac, Jacob, el rey David, Moisés, ¿quién más? Salomón, todos los profetas, David, todos los profetas que Dios utilizó en el Antiguo Testamento estaban en el seno de Abraham, en el lugar de la consolación. Estaban siendo consolados, pero no había gozo, no había risa en ellos, no había alegría, porque no estaban en la casa de Dios. Pero cuando Cristo resucita y es ascendido a los cielos, Él se lleva a todo este pueblo con Él, y entonces es cuando se cumple esta palabra: seremos como los que sueñan, cuando el Señor hiciera volver la cautividad de Sión. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Oh, bendito el nombre del Señor. Termino aquí. Dejo para el próximo martes la siguiente parte de este versículo 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él se llevó la cautividad a los cielos y desde los cielos dio dones a nosotros. Y de eso vamos a hablar el próximo martes. Vamos a orar. Oh,